Muy buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Mucho material hoy en el programa, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de artes plásticas, porque tenemos una nota grabada, ya se fue de Buenos Aires, la artista Claudia Fontes, que nos está representando este año en la Bienal de Venecia. Usted sabe, con su obra El problema del caballo, del que se ha hablado tanto. Claudia Fontes pasó unos días por Buenos Aires y pudimos entrevistarla. Vamos a ver también esa nota, pero vamos a empezar hablando con un poeta que acaba de sacar una antología con toda su obra poética. Ahí lo presentamos. Hugo Mujica nació en Buenos Aires en 1942. Es sacerdote, poeta y ensayista. Autor, entre otros títulos, de Solemne y Mesurado, La palabra inicial, Flecha en la niebla y Dionisio. La antología poética Al alba los pájaros es su último libro publicado. Bueno, Al alba los pájaros, la nueva antología de Hugo Mujica. ¿Por qué el título Al alba los pájaros? Sale de un verso que dice: al alba no cantan los pájaros, al alba es el alba que los canta. Haciendo esa unión de todo con todo. De todo con todo. Antología poética del 83 hasta el 2016. Sí. Yo recuerdo, ya salió tu poesía completa. Sí, pero no llegaba. Después, Seybarral llegó hasta qué año, 2004. Y hay 3 libros que no entraron en la edición de Seybarral. O sea, esta es la actualizada ya. Actualizada y editada acá en la Argentina, Sí, porque sí. En general tus libros Sí, últimos fueron editados en España. Sí, en España y en México. Sí, este y el anterior de la misma editorial, El del hilo Hilo de de Ariadna, el sí. Dioniso. Dioniso, que estuviste acá el año pasado. Sí, lo quise editar acá para facilitar la exportación, los precios, un montón de cosas que se complican con editar afuera. Bueno, y además la oportunidad de editar en una editorial argentina, digo. Sí, también. ¿No es cierto? Bueno, yo pensaba, a raíz de nuestros 30 años que cumplimos este año, Hugo Mujica ha venido tantas veces a Los Siete Locos. Hay muchas notas que están subidas a la web, otras que no. Y yo estos días, pensando que venías, estuve mirando algunas y digo, hay temas recurrentes. Por supuesto, todos tenemos temas recurrentes que son nuestros temas, ¿no? Que los vas repitiendo a lo largo de los años. Y se me ocurrió que sería bueno para compartir con el público y también con vos algunos fragmentos de viejas notas. Bueno. Y me comentás un poquito a ver qué te parece. No nos deprimamos porque seguramente se nos van a notar unos años más encima, pero vamos a ver qué lo ganamos en madurez. Lo ganamos en madurez, decís vos. Esta que vamos a ver ahora, la primera, es del año 95, tiene 22 años. Vino a la Argentina Gilles Lipovetsky, el filósofo de la posmodernidad, ¿no? Sí. Y armamos un debate y charlaste acá con Lipovetsky. Vamos a ver un pedacito de algunas cosas que dijiste ahí. Ahí va. A mí lo que me parece que el ideal, la moral ideal, no es precisamente la que permite lo real. El hombre siempre necesita lo imposible para tener el aliciente de lo posible. Pero si bajamos la expectativa a la mera descripción de la realidad, de ahí vamos a ir para abajo. Sin ideales el hombre no crece, no tiene nada más a la altura hacia lo cual extenderse. Bueno, ahí le estabas contestando a Lipovetsky, que no se lo ve, pero estaba escuchándote. Ajá. La descripción que él hace de la realidad, y vos decís que tenemos que trascender la realidad y buscar un ideal, ¿no? Sí, digo, el ideal es lo imposible, pero lo imposible que posibilita que lo posible pueda aspirar y por lo tanto elevarse a más de lo que es. O sea, uno siempre se mide con algo, y si te medís con la chatura en la que estás, ahí quedás. Te quedás ahí. Por eso tenemos esas grandes imágenes ideales, no son reales, pero han permitido que la realidad se construya. ¿Te acordabas de ese programa? No, para nada. ¿No te acordabas que estuviste con Lipovetsky? No, me lo habías dicho vos una vez y no me acuerdo. ¿Y no te acordabas? No, pero creo que estuve una vez antes en tu programa. ¿Con Lipovetsky? No, con vos y con ¿quién era? No tengo la menor idea.
Que ustedes dos hacían el programa con Carlos juntos. Ulanowski, Con eso fue Ulanowski, con mucho vos. antes. Claro, eso fue antes. Año sí. 88, Claro, 89. me acuerdo porque fue mi Bueno, primer esa grabación programa no la tele- tenemos. Esa no la tenemos. Esa- Tenemos muchas, pero esa no la tenemos. Vale. No sé si esa fue la primera vez, pero bueno, fue en el año 95. Cuando salió el libro Homo Videns de Sartori, no vino Sartori, la Argentina, lamentablemente, pero hicimos un debate, viniste vos con Juan José Sebrelli a comentar Homo Videns. Sí. Era el año 98 y se hablaba ni siquiera del auge de la web, se hablaba del auge de la televisión. Lo que Sartori objetaba era el Homo Videns, la persona que estaba todo el tiempo mirando televisión. Y se armó un debate muy interesante. Y vamos a ver un pequeño fragmento. Era la vida de la gente de la mayor parte de la gente cuando no existía. No se dedicaban a leer a Shakespeare, ni a orar, ni a tener experiencias espirituales o culturales de alto nivel. No, pero de nuevo, yo no creo que la opción opción sea nada más que lo cultural y lo intelectual. Se Para mí que dos personas, un matrimonio, se junten y tomen mate juntos, por ahí me parece, aunque no hablen de Shakespeare, que hablen de los hijos, me parece con más densidad de existencia que se sienten los dos a mirar televisión. Pero no, no pasa por la cultura o no cultura, pasa por la vida. Los diálogos de una familia de clase media, baja, en 1930, no eran realmente como para recordarlos con años. Pero es que no se trata de qué hablaban, sino qué pasaba entre ellos. Por lo menos los ambientes que yo me crié. No era. No, bueno, ahora si se cree que de por sí el contacto humano ya es algo positivo, bueno. ¿Es así? ¿El contacto humano es de por sí positivo? Absolutamente. Bueno. Es la o sea, puede no pasar, pero es la posibilidad de que pase ese destello que se llama el encuentro. Sí. Y eso no pasa ante una pantalla. O sea, te puede emocionar una pantalla, pero hay una dimensión humana que la tiene la carne, por así decirlo, que eso solamente es a través de un contacto. Sebrelli planteaba, yo a raíz de esto lo vi entero el programa, ¿no? Y Sebrelli planteaba que para él es mucho más interesante por ahí, algunas cosas que de vez en cuando da la televisión, algún documental, alguna serie o lo que fuera, que hablar con un vecino que por ahí no le interesaba para nada. Sí, si no te interesa el vecino, pero también entre los vecinos puede haber alguien que sea tan interesante como entre los malos programas, un programa que sea interesante. No es una cosa o la otra. Pero obviamente hay una dimensión de contacto humano, de lo que nace entre dos personas que se miran a los ojos, que eso solo puede ocurrir ahí. No quiere decir que además vean televisión, sino que si solamente ves eso, estás perdiendo una dimensión humana que fue lo que generó una humanidad antes de que aparezca este mundo virtual. Esta charla la tuvimos en el año 98. Después pasaron muchas cosas en el terreno de la comunicación. Sí, si llevamos esto mismo al tema de Internet o de la web, ¿aporta algún elemento nuevo o es exactamente igual que lo que hablábamos respecto a la televisión? No, yo creo que aporta una comunicación real nueva, pero que no suple en absoluto a la comunicación humana. O sea, es otra dimensión, es una dimensión del contacto, no del tacto, por decirlo así, ¿no? Digo, pero puede ser positiva también. ¿Se genera un vínculo humano, digo, por medio de las redes? Yo creo que se genera un vínculo que es de humano en un sentido que todavía no conocíamos, ¿no? De una humanidad aislada y comunicada a la vez. Pero, de nuevo, no suple al otro contacto, que para mí el otro contacto pertenece a la vida. Y sobre la vida hay otra dimensión que es la cultura. Y ahí es donde aparecen las mediaciones. Pero el contacto sin mediación, el del sentir, ese solamente lo da ahora. ¿Es superior al otro? Creo que yo no diría que es superior porque suena así. Yo diría que es más esencial, que es el más real. O sea, dos personas que nacen en el campo, por así decirlo, no sé dónde, están expuestos más a la vida que aquellos que tienen mediación entre medio. Porque en realidad para llegar
a lo que es la existencia en sí, es el deshacer las mediaciones y el poder tocar ese misterio que es la desnudez de la vida. ¿Qué pasa si yo veo una película que me conmueve profundamente, una gran película, Sí. o leo un gran libro? ¿Qué pasa ahí? Es una emoción, pero es diferente, porque nosotros estamos jugando como que hubiera una sola posibilidad y una sola verdad. Sí. Es otro grado de Sí. encuentro humano. Yo vengo ahora de ver la exposición de Fontana y entré y era una Acá emoción. en el Museo de Bellas Artes, acá cerca del Una canal. impresión impresionante. Muy bien. Hay 9 cuadros que son magníficos y salí que me parecía que el mundo era chiquito afuera. Es otra cosa. O sea, tenemos que empezar a jugar no con el parámetro de lo uno, como cuál es la cosa, sino que las cosas agregan, quitan, etcétera. Pero si vamos a hablar de lo humano, el ser humano es desnudo. O sea, yo tengo un poema que dice: desnudos es todo rostro. O sea, es el lugar donde ¿Cómo es? todo... ¿Desnudos? Desnudos es todo rostro. Se es todo Que rostro. somos el rostro de todos, ¿no? Digo, es el lugar donde todavía no nos revestimos, que generalmente es defensivamente. Son las máscaras que nos ponemos. Sí, necesarias. Sí. Digo, son parte de lo que somos. Pero hay una desnudez que de eso se trata. Cada vez cuesta más. No sé, no sé cómo eran otras épocas. Otras épocas también tenían un discurso que les hacía creer que eran tal cosa o tal otra. Siempre el hombre tuvo que hacer un esfuerzo por desnudarse. Desde que tiene lenguaje, en cada palabra está toda la historia del hombre, ¿no? Vamos a ver el próximo video. A ver, tengo acá anotado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Piensa que Dios es una construcción nuestra para hablar de eso que no se puede hablar. O sea, para alguna forma, digamos, en el horizonte de lo abierto tenemos que poner un palo para saber para dónde mirar. Ese no es el discurso de la Iglesia Católica, ¿no? No, pero hay muchos discursos. Hay uno de divulgación, que es el que tienen la mayoría de la gente, que lo aprendió cuando eran chicos y fueron al colegio, a la catequesis nunca más estudiaron nada de religión. Por ahí estudiaron otras carreras. Pero hay muchos discursos. Digo, está todo lo que llama la teología negativa, que implica que de Dios no se puede hablar ni se sabe nada. Digo, hay muchos discursos. Pero se sostiene la existencia de Dios. Tampoco. Porque existencia vendría, o sea, es complejo poder tratarlo. Pero acá estamos. Sí, pero bueno, hay a mí mucha me gente llevó... que te debe estar escuchando muy atentamente. Sí, pero digo, lo que pasa es que son un montón de pasos, ¿no? Porque existencia implica el ser. Y el ser es una de las opciones de ser, por así decirlo. Entonces también hay un no ser, hay una nada, entonces dentro de eso también hay otra cosa que no se llama existencia ni presencia y que no obstante es. Pero tampoco podemos usar el verbo es. Digo, es todo lo que se llama lo abierto, por decir ahora, ¿no? O la ausencia como huella de una presencia que ya no está. O en la religión se llama la kenosis, ¿no? El hecho que San Pablo dice, Dios se vació de su divinidad para encarnarse. Hay muchos otros caminos. Y después está el discurso de divulgación, como en cualquier materia, por así decirlo, ¿no? Como en la política, como en la ciencia. Vos decís que es solamente un discurso de divulgación. No, es real. Pero ha tenido claro. Es real, pero me refiero, también hay todo otro, ¿no? Como en la filosofía ganó el discurso aristotélico, digamos, platónico, y también estaba los que decía el ser es el ser y el no ser. Digo, siempre hay una línea que se vuelve lo oficial, y eso no quita que de costado estén pasando otras cosas. Bueno, esto da para charlar un rato, ¿no? Otro programa. Otro programa. Dios es una construcción nuestra, decís. Dios es una captación nuestra. O sea, nosotros no sabemos lo que es Dios. Dios es el nombre del misterio. Y el misterio es como un nada, porque misterio quiere decir lo que se dice con la boca cerrada. Ya te plantea una contradicción, esa es la etimología. Y hay, lo que se dice con la boca cerrada. Claro, eso, el misterio no se dice. Y sin embargo, el misterio es algo que no es y que sin embargo nos está intrigando. Tiene algo como de promesa que no va a ser revelada, pero que atrae. Yo siempre vislumbro como que estamos ante lo abierto, ¿no? Y estamos muchos. Y el hindú cuenta lo que le parece captar con el lenguaje de ellos, y nosotros con el nuestro, y los budistas con el otro. Está bien, pero vos hablás de que hay una religión de divulgación.
Un discurso de divulgación. Un discurso de divulgación. Sí. Espera, en todo. O sea, ¿vos te crees que vos sabés lo que es la ciencia? Y No, sin yo no embargo, tengo la menor idea. pero digo, sin embargo usamos palabras como átomo, Sí. decimos de la división, ahora hablamos de la cuántica. O sea, siempre estamos manejando. O sea, ¿conocemos la economía? No, sabemos más o menos 4 o 5 cosas que nos dicen los economistas para nosotros. Y bueno, en todo ámbito es así. Sí, pero esto es más abarcativo, digamos. Sí, Estamos hablando de la razón misma de la existencia. Fenómeno, pero vos La Iglesia Católica ha fenómeno. marcado con un discurso. Escúchame, pero vos irías a hacer los 8 años de teología que hice yo. No. Y bueno, entonces, No es el camino, Bueno, Google. fenómeno, pero entonces, ¿cómo explicás a la gente que va 10 minutos o media hora o 1 hora por semana? Tenés que reducir el lenguaje. Tenés que de alguna forma hacerlo captable. Comprensible. Claro, no le podés contar todas las diferentes vertientes y conceptualizaciones que hay de lo mismo. Digo, tenés que elegir cuál discurso va a ser el más eficaz para llegar a la meta que querés llegar. ¿Cuál es la meta? La meta es que ames y te olvides de vos. La meta es eso. Lo que pasa es que si uno siente cómo las religiones también han jugado políticamente. Obvio, claro, entonces, sí. Es la condición humana, la religión también. La condición está dada dentro de la condición humana. Simplemente que la aspiración, por así decirlo, es otra. Lo que hablábamos antes del imposible, ¿no? Ponés a Dios como imposible. Y bueno, eso te posibilita que te parezcas un poquito. ¿Tenemos tiempo para otro tape? Más o menos, me dicen. Miremos otro rapidito, a ver si lo podemos llegar a comentar. Muchas veces me pregunté por qué me leen, porque digo, es excepcional que a un poeta tipo que se reediten las ediciones, ¿no? Y creo que por eso, porque yo he hecho una opción de contar ese lugar de la vida, no del funcionamiento, sino de lo vital. ¿No? De ese lugar donde todavía estamos desnudos, todavía no nos pusimos el uniforme de aquello de lo que actuamos en la vida. Lo que pasa que hoy es difícil encontrar ese lugar, porque estamos todo el día con el uniforme. Claro, por eso creo que la gente tiene como necesidad, y diría nostalgia, de esa vida que se pierde en nombre del hacer la vida, ¿no? En nombre de la historia. Sí. Y a mí me interesa recuperar la vida. Sí. O sea, que son 2 o 3 cosas, el acariciar o ser acariciado, el saber que nos vamos a morir y no quererlo, y la despedida, o sea, es muy Pero poco. mirá qué cosas también. Claro, pero eso está tapado. Saber que vamos a morir y no quererlo es negarlo todos los días de nuestra vida. No, negarlo uno lo puede negar enfermamente. Por miedo. Por miedo, pero también está el hecho de que uno puede aceptar que hay que morir, pero siente también la despedida. Porque la vida, por más que aceptes la muerte, no te quita la nostalgia del dejar, porque atrás queda aquello que uno amó. Y lo que uno conoce. Claro, sí, lo único que conoce. Nos aferramos de lo que conocemos. Sí, por ahí el problema está en aferrarse. Y bueno, pero es muy difícil despojarse. Es Estos difícil, poemas claro, hablan de eso. Es difícil, pero también es difícil vivir como vivimos, olvidándonos de la vida. O sea, la marcha de la historia que dice pisotea la vida. O sea, nosotros en nombre de lo que queremos ser nos olvidamos de vivir. Esto se relaciona un poco con lo que hablábamos hace un rato sobre el contacto humano, el debate con Sebrelli. Bueno, es que yo siempre estoy en ese núcleo, ¿no? Bueno, estábamos diciendo que eso los temas de cada uno. Desnudo no es todo rostro, ¿no? En el sentido de cómo llegamos a ese lugar donde podríamos encontrarnos, porque dejamos de lado todas las culturalizaciones, prejuicios, mandatos, etcétera, que es esa trama que constantemente, yo lo he experimentado mucho en la vida, que en el momento que a mí me ha pasado cosas fuertes, dolorosas, y le he contado a alguien, la otra persona cambia, no se defiende y empieza a contarme también su dolor. Eso a mí me ha pasado muy marcadamente. Vos decís que si te abrís, el otro se abre. Se abre porque de repente no te tiene miedo. Vos no sos un ganador, sino estás en el mismo nivel de lo que él está ocultando adentro suyo, que también él tiene miedo a la vida. Y yo creo que si logramos desnudarnos, ahí perdemos el miedo. O sea, yo creo que la desnudez es encuentro, ¿no? Y el poder es separación.
y de alguna forma nos relacionamos a través del pequeñito poder que cada uno tiene para demostrarle al otro que es querible. Vamos a ver, el tape este es el más reciente, porque es el del año pasado, cuando salió tu libro Dioniso. Vale. Ahí lo vemos. Creo que estamos en una época donde no es una época de pasiones, ¿no? Más bien de medio color, de funcionar en vez de vivir. Sí. Y creo que en esto quiero recuperar la vida, ¿no? Porque nosotros generamos un mundo tan complejo que no incluye el tiempo para vivir. Solamente es producir. Solamente es producir, Sí. decís. No incluye el tiempo para vivir. No, es muy impresionante. Si analizás incluso el lenguaje que usamos, todo lo estamos entendiendo desde el trabajo y la producción. O sea, cuando te arreglás, viste, ahora no se llama arreglar, se llama producirse. Sí. O sea, todo nuestro lenguaje está hecho del mecanismo del funcionar, ¿no? Desde la palabra carrera. En este libro hay poemas tuyos de los últimos 30 años, 30 y pico de Todo, años. sí, todo. toda la vida. En el año 83 empezaste Sí, a el primer libro y en escribir el año poemas. pasado el último. Entonces, ¿cuál vas a elegir para leernos? Porque nos vas a leer uno. Uno. ¿De qué año es o de qué momento? Es del último libro. Ah, del último Del libro. último libro. ¿Cómo se llama el último libro? Se llama Barro desnudo. Muy bien. Volvemos a la desnudez. Volvemos a la desnudez. ¿Ves cómo todo...? Y el barro, que es la Perdón, condición pero quería humana. decir eso. Sí. Hay una coherencia en todo este discurso. Sí, a mí Son me los temas que impresionó. viniste diciendo acá en los últimos Sí, 20 y me pico de impresionó años. porque vos me preguntaste algo y yo te contesté en mi cabeza y coincidía con lo que Con lo que había decías dicho. en ese momento. A mí eso me parece bien. Me parece que lo que vos dijiste al principio, tenemos muy poco cada uno de lo propio. Y cada uno tiene que decir lo propio, no lo que se vende. Y ahí va a ser la riqueza. Vale. Escuchemos. Anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Cierra un poco todo lo que veníamos diciendo. ¿Eh? ¿Sí? Gracias por haber No, venido. al contrario. Como y siempre. felicitaciones por los 30 años. Muchísimas gracias. Ya festejaremos. Falta poquito. Nos vamos a un corte, ya volvemos.